¿Qué tal, gente bonita de YouTube? Gente bonita de la gente bonita de Curiosidad Futbolera. Les habla una vez más su amigo Juan Reinaldo Alvarado Ornelas. Esta vez para hablar un poco sobre la selección hondureña. Después de esta tan ajetreada fecha FIFA que tuvimos, tenemos un poquito de cosas que hablar de general de todas las selecciones. Ya hicimos video de Guatemala, ya hicimos video de Nicaragua. Ahora toca el turno de analizar qué sucede con esta selección hondureña. No sin antes empezar el video, recordarles por favor que se suscriban al canal de Curiosidad Futbolera y al canal de Edera Deportes, para que podamos ser más en la comunidad y para que nos ayuden a llevarles un contenido de mejor calidad. Asimismo, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Edera Deportes y como Intriga Futbolera. También, si ustedes gustan, nos pueden buscar en Instagram, en TikTok y en Twitter como Edera. Sin más que agregar, vamos directamente al análisis. Y es que, pues como sabrán, se jugaron en esta fecha FIFA para todos los equipos que no pudieron entrar al Final Four de CONCACAF. Todo el repechaje de los equipos que se quedaron en la orilla de calificar a la Copa Oro, ¿no? Uno de estos fue el conjunto hondureño, que a pesar de haber hecho un buen partido contra México en la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League, ganándole 2-0 en la ida en el estadio del Francisco Morazán, pues en la vuelta en Toluca terminaron perdiendo, y esto los obligó a otra vez tener que jugar un repechaje para entrar a la Copa Continental, de la cual la Nations League servía como eliminatoria. En esta ocasión, la Copa Oro 2025, que los emparejó debido a que eran de los más elevados en el ranking, contra uno de los equipos pues más bajos de la Liga B de Naciones, como lo es el conjunto de Bermudas, que es un equipo que no tiene mucho que ofrecer, salvo unos cuantos jugadores que tienen experiencia en la Premier League, algunos jugando actualmente en la Championship, en la League One, que es la tercera división de Inglaterra, o incluso en divisiones más inferiores, pero al final siendo de Inglaterra, alguno que otro que juega en la USL. Y bueno, la ida fue un partido que a muchos le llamó la atención, porque a pesar de que Honduras terminó ganando, iba perdiendo en cierto momento del partido allá en Bermudas, y terminó dándole la vuelta a un 5-3, pero recibió 3 goles de parte de esta selección. Ya en la vuelta, que se jugó en Tegucigalpa, puerta cerrada debido a las sanciones que arrastra la selección hondureña debido a la botellazo que recibiera Javier Aguirre en el partido de Honduras contra México del año pasado, correspondiente a estas Nations League para los cuartos de final, pues provocaba cierta pregunta, ¿no? De qué cara iba a mostrar esta selección hondureña, que no deja de sembrar dudas. Por eso el video se titula "La selección de Honduras no deja de sembrar dudas", y es que el conjunto hondureño no termina por cuajar una forma de juego, un estilo de juego. Sobre todo a mí lo que me preocupó mucho contra este rival de Bermudas, que era tan limitado porque tuvo la oportunidad de transmitir el partido junto con Eliezer, es que la selección hondureña tiene bastantes individualidades interesantes. Les podría decir que como individuos son más que conjuntos como Guatemala, como El Salvador, como Nicaragua. Porque tienen algunos legionarios y tienen jugadores muy interesantes, también jóvenes interesantes. Pero más sin embargo, veo lo mismo que vi contra la selección mexicana en este segundo partido. No en el primero que jugaron en la primera eliminatoria, cuando todavía el Jimmy Lozano dirigía en la Nations League de 2023. No, en esta de 2024, en la pasada. Vi ese tipo de falencias que tuvieron la ida con México, porque la verdad es que le terminan ganando a México. Si bien Luis Palma metió un muy buen gol, el primer gol fue un error de Ochoa, pero fuera de eso la selección hondureña no generaba tanta opción de gol. El problema de esta selección hondureña que yo veo son dos: les cuesta trabajo generar opciones de gol, y tienen por momentos una dinámica muy por debajo de lo que uno podría demandar en un partido internacional. Creo que sobre todo esto se vio expuesto contra el conjunto de Guatemala en el amistoso que tuvieron una semana antes de esta fecha FIFA, donde Guatemala terminó ganando los 2-0, pero por ratos lo superó a tal punto que pudieron haber metidoles más goles a la selección hondureña. Yo sé que jugó Honduras con un equipo prácticamente B tirándole a C, pero aún así, por ejemplo, Vega, que es de los defensas centrales titulares, Flores o el mismo Arriaga tuvieron minutos en ese partido y se vieron en cierto punto superados por el conjunto de Guatemala. Ojo, no con la individualidad. Guatemala no tiene las individualidades que tiene Honduras. Es un equipo mucho más limitado técnicamente, que le cuesta más trabajo la definición, por ejemplo, o algunos gestos técnicos, porque técnicamente hablando el conjunto hondureño, el conjunto guatemalteco, perdón, es más limitado que el hondureño.
Por eso es que hubo jugadas que tenía clarificado el gol el conjunto de Guatemala que les fallaron, porque remanaban la pelota, abanicaban algún tiro, no llegaban al recorrido, les costaba trabajo el control, hacía que les saliera mal y le daba ventaja al portero o al defensa para poder despejar. Pero hubo oportunidades francas de gol que por la falta de calidad técnica que tenían los jugadores guatemaltecos no se concretaron, si no hubiera sido más abultado el marcador. En contraparte, el equipo hondureño tiene muy buena calidad técnica. Hablan de jugadores como Luis Palma, como Rommel Kioto, como el mismo Toro Benguche, Álvarez, que es dotado técnicamente muy bien, pero me preocupa la dinámica que maneja. Flores no tiene tanta técnica, Arriaga un poquito más. Denis Maldonado tiene técnica, es un defensa central técnico que sabe tener la pelota. Vega es el que se encarga un poquito de la destrucción. Flores tiene técnica, Nájar no se diga. Creo que es una leyenda viva del fútbol hondureño, al menos de los últimos años. Y aún así, a pesar de tener estas individualidades y experimentados, porque también los que son legionarios, pues son legionarios, ¿no? Les ayuda mucho el jugar en el extranjero. Y los que no lo son, tienen muchísima experiencia, como Andy Nájar, ¿no? Que es de los pocos futbolistas hondureños que puede presumir que jugó una UEFA Champions League en el último tiempo, que todavía puede aportarle su experiencia a esta selección de Honduras. Y eso creo yo que es lo que a mí más me ha sacado de mis casillas. Reinaldo Rueda tiene un gran problema cuando dirige selecciones. Ha dirigido, desde que yo recuerdo, 4 selecciones. La primera obviamente Honduras, en aquel proceso de 2010, que él fue el que termina calificándolos a Sudáfrica 2010 y los metes al Mundial. Dirigió a Ecuador en el siguiente ciclo mundialista, después de que dirige a Honduras. Ecuador se lo lleva, mete al Mundial a Ecuador después de que Ecuador no calificaba desde Alemania 2006 porque faltó a Sudáfrica, lo mete otra vez Reinaldo Rueda y en el Mundial no le va bien, igual que con Honduras, tampoco le fue bien en el Mundial. Y hay que decirlo, un Mundial que se jugó en Sudamérica donde se supone que Ecuador tuvo que haber tenido cierta ventaja. Y después Reinaldo Rueda entra de emergente en el pasado proceso mundialista de Colombia, cuando vino este desastre con el portugués, ¿no? Entra de emergente Reinaldo Rueda y termina por clavar el último clavo o el penúltimo clavo en el ataúd de la no calificación de Colombia al Mundial de Qatar 2022. Todo esto, a mí, yo de lo que he visto, porque Reinaldo Rueda es un muy buen técnico, a mí me encantan muchas cosas que hace, sobre todo su Atlético Nacional con el que ganó la Copa Libertadores, creo que es el tope de su carrera. Era un Atlético Nacional que jugaba muy bien, con la pelota controlada, con la pelota exquisita, tenía muy buen toque, es un equipo que sabía ser muy bueno en los traslados de balón, con balón controlado, y sobre todo manejaba una dinámica diferente a lo que se maneja en el fútbol sudamericano. Eso explica cómo pudo el Atlético Nacional pues desafiar a los equipos de Brasil y de Argentina, sobre todo los brasileños, ¿no? El brasileño que tiene otro nivel en Sudamérica, y él con un plantel de la liga colombiana que no está en el top 5 de las mejores ligas de Sudamérica, yo creo que está en un top 8, pudo ganar la Copa Libertadores. Le fue mal después, ¿no? En el Mundial de Clubes le fue terrible, porque lo termina eliminando el equipo japonés en la semifinal, pero en general creo yo que dio muy buenas sensaciones. Y ese mismo trabajo fue lo que después lo llevó a conducir las cuerdas de la selección colombiana en el proceso rumbo a Qatar 2022. Pero finalmente, cuando yo analizo todo lo que él realiza como entrenador con las selecciones, siempre es un técnico que tiende a ser muy cauteloso. Cuando Honduras califica al Mundial de Sudáfrica 2010, yo sé que esa Honduras no tenía ya muchos jugadores interesantes que hubiera tenido antes, ¿no? Sí llegó todavía Suazo, sí llegó me parece que el Rambo todavía llegó, ya en la parte final de su carrera, pero más sin embargo nunca pude ver esa selección hondureña que yo pensaba que viene en eliminatoria, que en casa se hacía muy fuerte, porque cuando México fue a San Pedro Sula, en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, nos dieron un baile las 2 veces que fuimos, esa es la realidad, y no vi eso en el Mundial. Vi un equipo timorato que Reinaldo echó hacia atrás, que le dio completamente la pelota a Chile y que aguantaba desde el 0-0 que se alargara el partido. Y Chile le terminó ganando con mucho trabajo, un Chile de Bielsa que era la base de lo que después fue el campeón americano. Pero
pero no me parece que Honduras tenía para jugar tan defensivamente. En el segundo partido contra España, entendible, ok, ibas contra el campeón de Europa, uno de los mejores equipos del mundo y favorito para ganar el torneo, que después lo termina ganando. Entiendo la postura que hizo, pero contra Suiza igual se reservó, sí, rescató un 0-0 interesante, un punto en mundiales que hace mucho que no consiguió Honduras, desde España 82, pero no me gustó la manera en la que jugó Honduras. Cuando pasa con Ecuador, uno creería que tenía más materia prima, si bien es cierto que el Chucho Benítez había fallecido durante el proceso mundialista, no tenía el delantero titular, pero tenía alguien interesante como en el Valencia, que en aquel momento jugaba en el West Ham United, y otros jugadores interesantes con mucha experiencia y también con experiencia en Europa, y yo vi una selección ecuatoriana sumamente timorata, no era protagonista, no tenía la pelota, jugaba prácticamente al contragolpe, incluso a la misma Honduras le jugó al contragolpe en ese partido que tuvieron en Manaus, donde creo que Honduras pudo haber ganado, pero al final creo yo que independientemente del gol que anularon, que sí era mano finalmente, que era el 2-1, lo que le afectó mucho a Honduras, creo yo, fue que los mató el contragolpe, porque cuando en cierto momento iban en 1-1, Honduras quiso ser protagonista, tener el esférico, y en un contragolpe los terminan matando. Pero creo yo que al final Rueda, independientemente de que ganó ese partido, toda la Copa del Mundo, la jugó muy timorata. Suiza le termina ganando, y ganándole el pase a Francia, una Francia ya calificada, en el último partido, que tú con un empate o ganándole a Francia le ibas a eliminar a una Suiza que venía de ser goleada por Francia. No lo pudiste hacer porque no tenías, no te atreviste teniendo los jugadores. Y con Colombia más de lo mismo. Entonces es un técnico que cuando dirige selecciones es sumamente timorato. Y creo que lo que le está pasando con esta selección hondureña. Yo sé que no son generaciones anteriores. Creo yo que si comparamos a esta generación con la del 2014, la del 2010 y la del 82, creo que sí hacen falta elementos. Pero creo que es una selección que tiene muchos más blasones que otras, al menos en cuestión de individualidades, para decir en una eliminatoria sin México, sin Canadá y sin Estados Unidos, presente para calificar directo al Mundial. Por supuesto que lo tienen. Y más sin embargo, yo no veo que juegue a lo que estos jugadores les da. Lo que algo tiene Honduras es mucha verticalidad. Tiene jugadores que son encaradores. Romel Kioto, el mismo Luis Palma. Benguche es un toro. O sea, el 9 que tiene Honduras son 9 que difícilmente encuentres en la zona de CONCACAF. Sí, juega en el Olimpia, pero la capacidad física que tiene y la capacidad que tiene de jugar como poste, creo yo que le da para que lo revientes de centros y de balones para tener jugadas a gol. Honduras no tiene opciones a gol. En el partido contra Bermudas, en el primer tiempo prácticamente solo generaron una. Y se fueron 0-0. Ya hasta el segundo tiempo Honduras generó un poco más, pero caray, preocupa que Honduras no genere jugadas de gol. A lo mucho yo conté 5 contra un equipo de Bermudas que la verdad no traía mucho y estabas en casa, todavía dijeras, bueno, allá les costó trabajo. No, la selección hondureña tiene para jugar más, y yo no veo que Reinaldo Rueda, yo no digo que tengan que hacer el Barcelona o que tengan que capitalizar el esférico, pero sea un poco más vertical. La selección hondureña juega con mucha cadencia, y si siguen con esa cadencia no les va a alcanzar. Es justo lo que a mí me saca de onda, porque vi yo 2 partidos muy interesantes en las 2 eliminatorias de Nations League que tuvo Honduras contra México, donde en Tegucigalpa les pasó por encima el equipo mexicano, pero después, en los repechajes, dieron pena ajena, sobre todo en el repechaje contra Costa Rica en la Copa América, una Costa Rica que venía muy mal, terminaron goleados. Es lo que me preocupa de esta selección hondureña, le cuesta mucho trabajo generar opciones de gol. Creo yo, Carlos Andonis Mejía, este chavo del 8, el chavo que trae el número 8, perdón, no me vayan a malinterpretar, que juega en el Motagua, es buenísimo. Cuando él entró le dio otra intensidad y otro ritmo a la selección hondureña que hizo que se vieran sumamente verticales. Creo yo que él debe ser titular. Yo sacrificaría a Álvarez, tal vez ahí yo creo que Mejía lo puede hacer bien por el centro, pero puedes tener algún tipo de variante. Y hacer que Mejía, Palma y Kioto jueguen juntos de alguna forma. O si Palma, porque creo yo que Palma no anda, por más que sea legionario y que haya jugado en el Celtic y ahora que está en Olympiacos, creo que no ha tenido tanta actividad. Pues siento un poquito a Palma que entra de revulsivo, pero mete a Mejía. Mejía tiene que ser titular en este equipo. Juega demasiado bien este chico, juega muy bien. Para mí es producto de exportación. No sé por qué no está en el extranjero, espero que pronto lo esté, pero juega bastante bien. En cuestión
también debo decirlo, le falta también justamente esa otra idea, esa diferencia al conjunto hondureño. Dentro de los jugadores de la cancha, déjenme decirles, Palma no anda tan bien. Palma no anda en su mejor momento. Está lejos del nivel que tuvo en el Celtic de Glasgow. Se nota. Entonces yo creo que deben de buscar a lo mejor recuperar a Palma de otra manera. Aguantar un poco en la banca, tratar de darle confianza de poco en poco. Pero creo yo que Mejía ayudaría más si estuviera en la cancha. Si tú haces que Rommel Kioto, Palma y Mejía estén juntos en la cancha, le van a ayudar mucho a Benguche y esta selección hondureña va a ser más generación de fútbol. También preocupante es la manera en la que el primer gol cae, porque Andy Najar tuvo que subir como lateral que es para poner un centro claro, para darle una jugada de gol a Benguche. El problema de Benguche no es tanto que él no tenga jugadas de gol, es bueno que él las falle, pues el problema es que no le llega casi la pelota, y un delantero como él, cuando no tiene casi la pelota, no se nota. Pero de verdad es un jugador que creo yo también está para exportación por la calidad que tiene y cómo juega. Y más sin embargo creo que a Rueda le cuesta trabajo. ¿Qué creo yo que pueda llegar a pasar? Espero que Rueda mejore. Porque si Honduras sigue con con este estilo de juego y con esa dinámica, cuando pase contra rivales diferentes, ojo, si te alcanza para pasarle por encima a Bermudas, quizás a otras selecciones de Centroamérica. Cuando tengas que enfrentarte a México, Estados Unidos o Canadá en la Copa Oro, si es que le dan la prioridad de la Copa Oro que tiene que tener, les va a costar mucho trabajo. Cuando en la eliminatoria mundialista te encuentres a Costa Rica, a Jamaica, a los candidatos que son para calificar, la misma Panamá, te va a costar mucho trabajo. Y te vas a tener que ir al repechaje, o de plano ni siquiera te va a dar chance del repechaje. La selección hondureña no puede dormirse en creer que Reinaldo Rueda va a hacer magia como lo hizo en 2010. Y Reinaldo Rueda, creo yo que tiene que empezar a cambiar sus conceptos, porque tiene un equipo que le da para jugar de diferente forma, y si no explota esa intensidad y si no involucra a los jugadores para que tengan otro tipo de actitud diferente a la que yo vi en el partido de Bermudas, va a ser bien complicado que la selección hondureña califique al mundial, siendo que hombre por hombre podremos decir que tiene mejor equipo que Guatemala, que Nicaragua, que El Salvador, incluso me atrevería a decir tal vez no tan bueno como Costa Rica. Bueno, más bien, tal vez no tan bueno como Jamaica, que tiene muchos legionarios, muchos de la Liga Premier, pero sí rivalizando con Costa Rica en cuestión de individualidad. Por algunos jugadores que Costa Rica tiene un poquito más elevados, pero creo que de toda Centroamérica solamente está por debajo de Costa Rica en cuestión de individualidades, porque hasta creo que tiene más individualidades que Honduras que Panamá. Porque Panamá, bueno, la ventaja es que han salido mucho, pero es el colectivo que ha realizado Thomas Christensen, que es lo que les da esa diferenciación. Pero Honduras, la verdad es que depende de lo que haga Palma, de lo que haga Nájar, pero no hay un juego de conjunto. Si siguen sin juego de conjunto, difícilmente la selección hondureña va a poder calificar al mundial. Bueno, sin más que agregar, ese ha sido todo el video de hoy. Les doy muchas gracias por que me escucharon. Que tengan un excelente día, una excelente noche. Les habló su amigo Juan René Álvaro Dornelas.